la línea de En Directo está, yo le agradezco mucho estos minutos, el cónsul de México en San Diego, en Estados Unidos, Carlos González. ¿Cómo está, cónsul? Muy buenas tardes. Muy bien, Ana Francisca, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. Al contrario, a usted creo que es un tema que ha siempre importado, por supuesto, pero que desde la llegada del presidente Trump al poder, el tema de la protección de mexicanos en el exterior, el tema del discurso de odio, después de lo que pasó en El Paso, pues por supuesto que está muchísimo más cercano a las fibras de muchos mexicanos. Quería que me platique, cónsul, sobre lo que ha estado sucediendo los últimos 6 meses y en particular las acciones emprendidas en el último mes, que ha sido muy duro. Así es, bueno, antes que nada, el informe al que hacía referencia se dio efectivamente a partir de lo sucedido en El Paso a principios de agosto, pero fue en respuesta en específico a una solicitud que le hizo a la Cancillería la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y eso nos dio a nosotros la oportunidad, le dio la oportunidad a la Cancillería de poder informar sobre las acciones de protección que realiza no únicamente el Consulado General de México en El Paso o la Secretaría en respuesta a lo que sucedió el 5 de agosto, sino más en general lo que de manera cotidiana hace la red consular mexicana en Estados Unidos, uh-huh, que como tú sabes es la más grande en el mundo. No hay ningún otro país que tenga en otro 50 representaciones consulares como tenemos nosotros. Y probablemente no haya otro país con mayores retos que México con Estados Unidos, ¿no? En términos de la defensa de los ciudadanos. Ajá. Así es, en términos del tamaño de nuestra diáspora, uh-huh, que son 11 millones de mexicanos aproximadamente, que si contamos únicamente a los que nacieron en nuestro país, el hecho de que se concentra básicamente en un solo país, esos son características únicas o excepcionales de nuestra diáspora. Y en ese sentido, cuando uno ve la perspectiva ya más macro, pues las cifras que se compartieron hoy en el informe que se presentó en la Cancillería son muy interesantes. Por ejemplo, te comento algunas. A ver. Todos los días, en promedio, la red de 50 consulados de México en Estados Unidos otorga 9,000 documentos de identidad. Uh-huh. Como tú sabes, la documentación es el primer acto de protección que nosotros podemos dar a un connacional en el extranjero, la oportunidad que tenga un pasaporte, una matrícula consular con cual identificarse, un acta de nacimiento para sus hijos, un poder notarial para velar por sus propiedades en México, etcétera. Pero también todos los días en promedio los consulados abrimos 723 casos de protección. Uh-huh. Esto quiere decir, perdón que lo interrumpa, cónsul, pero esto quiere decir casos de protección frente a reclamos de mexicanos diciendo me pasó esto, me enfrenté a esta situación, necesito ayuda, ¿es eso? Así es. Uh-huh. Como tú sabes, la protección tiene varios ámbitos, ¿no? Migratorio, derechos humanos, el ámbito civil, el ámbito penal, el ámbito laboral, el ámbito administrativo. Entonces, estos 723 casos de protección pues implican desde la asesoría legal que nosotros podemos darle a través, de manera directa o a través de nuestros abogados, sí, a algún paisano que tiene algún problema frente a las autoridades, uh-huh, la visita a una prisión, la ayuda para repatriar a un enfermo, la recuperación de sueldos no cobrados, la asistencia en la repatriación voluntaria o forzada de nacionales mexicanos, etcétera. Es una muy amplia gama de asistencia y protección consular que damos todos los días en los Estados Unidos, ¿no? ¿Ha cambiado? Entonces, sí, ¿ha cambiado en algo digamos, con lo que se enfrenta la red consular mexicana después de Trump? O sea, ¿se han incrementado notablemente cierto tipo de quejas? En fin, ¿ha aumentado? Bueno, sí, claramente cuando este tipo de discurso se maneja desde Washington, D.C., desde la Casa Blanca, pues es natural que las comunidades inmigrantes, particularmente
aquellas personas que tienen una situación migratoria irregular sientan ansiedad, sientan miedo sobre las posibles consecuencias y se marginalicen aún más, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, lo que ha cambiado en primerísimo lugar es la necesidad de informar a nuestros paisanos qué es la realidad y qué es la retórica, ¿no? Hace apenas 2 o 3 semanas el presidente Trump anunció una deportación masiva de mexicanos, tú recordarás, o de inmigrantes en general en todo Estados Unidos, todos los que fueron indocumentados, y pues la Cancillería, por instrucciones del canciller Marcelo Ebrard, todos estuvimos en alerta aquí en Estados Unidos, empezamos a monitorear la situación día con día, y ya con cierta distancia histórica podemos decir que realmente fue mucho ruido y pocas nueces, uh-huh. que no sucedió ni remotamente lo que se decía que iba a suceder. Que Sin embargo, habían por ahí una cifra de 2 millones de personas, ¿no? Era brutal lo que habían reportado incluso algunos medios de comunicación. Así es, uh-huh. Porque muchas veces las redes sociales amplifican este mensaje de manera incorrecta y es responsabilidad nuestra, entre otros, de los cónsules, el salir a los medios, particularmente a los de habla en español, uh-huh. para informar a la comunidad con precisión. Claro. Cónsul, ¿qué novedades tienen del caso de El Paso, Texas, del tiroteo que dejó a 8 mexicanos muertos? ¿Cómo están todavía heridos? En fin, ¿cuál es la actualización al respecto? Bueno, el informe que se presentó hoy da cuenta de una respuesta integral a este suceso tan desafortunado. Yo diría que es un estudio de caso muy interesante sobre cómo se reacciona frente a una crisis y fue una respuesta, digamos, como a 3 niveles. Primero, la atención específica a las personas afectadas y a sus familias. Eso corrió a cargo en particular del Consulado General de México en El Paso, que mantuvo guardias permanentes en los hospitales a donde fueron atendidas los heridos y las víctimas mexicanas, el apoyo a esos familiares con trámites funerarios o de otro tipo cuando así lo solicitaron, como por ejemplo la repatriación de restos a territorio nacional, apoyo económico para poder cubrir las primeras necesidades de algunas de las víctimas, en fin, eso es como que la primera respuesta inmediata a las víctimas, pero luego al mismo tiempo se dio en otro nivel un diálogo directo con las autoridades estadounidenses a nivel tanto federal como estatal y local. Recordarás que la Cancillería, el Gobierno de México, el propio canciller fue el primero en que llamó a las cosas por su nombre y definió el problema como un acto terrorista dirigido, y eso es muy preocupante, contra mexicanos, antes incluso que la persona que está detenida lo denunciara así o lo calificara así. Y por último, una serie de acciones legales que la Cancillería está tomando tanto dentro de nuestro país como fuera, ¿no? Esa estrategia conjunta con la Fiscalía General de la República respecto a la posible extradición. ¿Sí? Finalmente quisiera preguntarte, cónsul, sobre el asunto de los presupuestos. Al inicio de la administración del presidente López Obrador hubo un debate intenso sobre los presupuestos y los recortes, todo este asunto de la austeridad republicana y cómo le iba a pegar esto a la red consular de México en Estados Unidos. El parte de la discusión tenía que ver en ese momento con la separación de familias, lo recuerdo muy bien, y la capacidad del Estado mexicano para responder. Después resultó que la gran mayoría de los que estaban detenidos y que los niños habían sido separados no eran ciudadanos mexicanos. En fin, se fue matizando el tema y el tema presupuestal fue perdiendo fuerza, pero quería preguntarte cómo ha estado el tema presupuestal y si está alcanzando para hacer todo lo que se tiene que hacer. Bueno, lo primero que te quiero decir es que nosotros no hemos sentido ninguna reducción en términos de nuestros presupuestos para los servicios de protección o prácticamente de ningún tipo que ofrecen los consulados. Esta administración ha puesto la mayor prioridad a la atención de los mexicanos en aprietos, cuando en el exterior, en términos de servicios de protección. Tenemos nuestras plantillas completas, tenemos recursos para ayudar a mexicanos indigentes, para ayudar en términos de servicios legales. Por supuesto que
siempre son necesarios más. Yo me atrevería a decir que en una diáspora de este tamaño siempre enfrentamos el reto de no ser rebasados ante el tamaño de nuestras comunidades, pero de acuerdo con nuestras posibilidades, y esta es la red consular, yo diría, más acabada, más sofisticada de un país en otro. Bien. En términos de nuestras posibilidades, yo creo que estamos bien cubiertos y no hemos visto nosotros ninguna reducción presupuestal. Bien, bueno, pues ahí está parte de lo que se presentó hoy a petición de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias, cónsul, estamos en comunicación. Al contrario, Ana Francisca, te agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, Carlos González, cónsul de México en San Diego, California.